Capítulo 29. ¿Puedes guardar un secreto? Don. Lo siento. Escapó de mis labios antes de que pudiera pensar, y ella puso sus brazos contra sus ojos y frente y lloró fuertemente. Sus gritos desgarraron mi corazón, recordándome las cientos de veces que encontraba a mi mamá llorando sola, y abría y cerraba mis manos sintiéndome inútil y sin saber cómo hacer que se detuviera. Después de unos segundos, Don se puso de lado y se acurrucó contra la hierba, hundiendo la cara entre las manos, y sonaba como si estuviera tratando de contener el llanto. Sin saber qué hacer, me senté a unos centímetros de su cuerpo tembloroso y esperé, vigilando los arbustos para asegurarme de que nadie nos había seguido. Lentamente, los sollozos de Don se calmaron y su respiración solo se estremeció levemente, mientras sus hombros temblorosos se relajaban. Miré su posición vulnerable y acurrucada, y traté de tragar un nudo en mi garganta. «Este es Don, Paul, no mamá». «¿Qué diablos estoy haciendo?». Me puse rígido por la sorpresa, cuando Don se movió y se levantó, de espaldas a mí, y luego volvió sus ojos hinchados hacia mí. «No me mires así», dijo con voz temblorosa. Parpadeé y traté de recordar cómo se sentía normalmente mi cara. Intentando levantar mi muro mental normal, encontré su mirada enojada y me di cuenta de que, aunque su respiración parecía normal, las lágrimas todavía caían por sus pálidas mejillas. «Solo déjame en paz», suplicó. Me mordí la lengua cuando recordé haberle dicho exactamente lo mismo junto al río hace unas semanas, pero ahora las cosas eran diferentes y sabía que, si la dejaba, nunca podría concentrarme en el entrenamiento. «No. No hasta que dejes de llorar», dije. Mi voz sonaba mucho más enojada de lo que pretendía. Hice una mueca por dentro, pero todo lo que pude hacer fue parpadear como un idiota, cuando los ojos llorosos de Don brillaron con ira. «¿Crees que quiero estar llorando?», espetó enojada, pero mientras continuaba hablando, su tono pasó de enojado a impotente. «¿Cómo puedes entenderlo? Has ganado 2 ligas Pokémon. Has luchado contra campeones. ¿Cómo puedes saber lo que se siente nunca ser lo suficientemente bueno?». Tragar fue difícil después de escuchar su diatriba y por un breve segundo, quise decirle que así era como me sentía todos los días de mi vida. Pero rápidamente reprimí ese impulso y traté de analizar lógicamente lo que había dicho. «¿Estás llorando porque no has podido ganar nada?», pregunté a través de mi garganta apretada, mientras el deseo de extender la mano y limpiar sus lágrimas se fortaleció y me hizo cerrar y cerrar los puños para mantenerme donde estaba. Aparentemente, eso no fue lo correcto porque el dolor cruzaron su rostro y sus lágrimas comenzaron a caer aún más rápido. «Entonces, ¿y si lo soy? Adelante. Llámame idiota. Dime que soy estúpido por poner acciones en cosas como concursos y enfrentamientos». La amargura en su voz hizo que mi pecho se apretara y me pregunté cuánto de su dolor realmente había sido causado por mis palabras. Observé con impotencia mientras bajaba la cara entre sus manos y murmuraba: «¿Qué más se supone que debo hacer? No soy buena en nada más, pero después de 7 años no he progresado. Soy patética». El miedo me atravesó el pecho cuando el tono de Don pareció reflejar el de mamá cuando se paró en lo alto del balcón, diciendo que no podía protegerme sin papá. Antes de que pudiera pensar bien las cosas, alargué la mano y agarré las muñecas de Don, alejándolas de su rostro para poder mirar y asegurarme de que sus ojos no habían perdido su luz. Incluso llenas de lágrimas, todavía brillaban con frustración cuando encontró mi mirada y mi miedo se disipó un poco, pero el hecho de que no había dejado de llorar todavía me preocupaba. Mientras miraba sus ojos azul zafiro, me escuché decir algo de lo que nunca me creí capaz. «¿Dejarás de llorar si acepto enseñarte cómo ser más fuerte?». La boca de Don se abrió en estado de shock y sus brazos, que habían estado tensos como si estuviera pensando en soltarse de mi agarre, se aflojaron mientras me miraba. «¿Qué acabas de decir?». Ella susurró. Dejé caer sus muñecas como si fueran brazos y me puse de pie, alejándome de ella y colocando una mano sobre mi boca. «¿Realmente lo has hecho ahora, Paul?», dijo mi yo interior con sarcasmo. Lo ignoré mientras mi mente corría a 1.000.000 de millas por hora, tratando de descubrir cómo salir del lío que acababa de crear. No pude retractarme de lo que dije. Incluso si Don simuló que no me había escuchado, la idea de Don llorando sola en Alola hizo que mi cabeza diera vueltas. Pero también sabía que, si viajábamos juntos, mi enfoque en lograr mi objetivo y cumplir la promesa que le hice a mamá podría verse afectado porque, por alguna razón, Don era la única chica que no podía ignorar.
Una idea se formó lentamente y me di la vuelta, retrocediendo cuando vi que Don se había puesto de pie y estaba a solo unos centímetros de mí. Las lágrimas aún caían suavemente por sus mejillas, pero el dolor y la ira de hace un segundo se habían ido, reemplazados por una mirada de leve sospecha y una cantidad ridícula de esperanza que brillaba en sus ojos azules. ¿Qué dijiste?, repitió, dando un paso más cerca de mí. Aparté la mirada, incapaz de concentrarme con su llanto. Te enseñaré todo lo que sé sobre las batallas y movimientos de Pokémon. Si quieres mejorar, debes aprender de diferentes personas, por eso leo, dije bruscamente, evitando su mirada. Pero, pensé que me odiabas. ¿Por qué me ayudarías?, preguntó Don con una mirada de confusión y vacilación, nublando su expresión y haciéndola dar un paso atrás. Apretando los dientes, la miré, su cabeza se hundió lentamente para evitar mis ojos, y supe que, de todas las emociones conocidas por los humanos, odio era la única palabra que nunca podría asociar con Don. Aunque no creo que quiera que ella sepa eso, pensé con una mueca. No me malinterpretes. No somos amigos y no te estoy ayudando en vano. No he podido hacer que mis piedras Z funcionen. El libro que leí decía algo sobre alinearse con tu Pokémon, pero yo no tengo idea de cómo hacer eso. Don levantó lentamente la cabeza e inclinó ligeramente el cuello, haciendo que el flequillo cayera sobre su ojo derecho. Casi pierdo el hilo de mis pensamientos mientras miraba sus ojos brillantes, pero me aclaré la garganta y seguí adelante. He notado que tienes una extraña habilidad para conectarte con Pokémon. Entonces, te enseñaré a aumentar tu poder si me enseñas cómo alinearme con mis Pokémon, dije, sacando las palabras de mi involuntario garganta. Odiaba admitir que tenía una debilidad frente a alguien, pero si le decía que me preocupaba que estuviera tomando un camino autodestructivo, dudaba que me escuchara o pensara que estaba tratando de ayudar. Don me miró durante unos largos segundos, sus lágrimas caían con menos frecuencia por sus mejillas. De repente frunció el ceño y se cruzó de brazos. No, dijo simplemente y sentí que mi boca se abría en estado de shock antes de cerrarla rápidamente y cambiar mi expresión a una de molestia. No. ¿Sabes cuántas personas me han pedido que los entrene? Gruñí, tratando de pensar en otra razón para que ella se quedara conmigo, pero me sorprendió cuando dio un paso más cerca de mí y me miró directamente. No puedo ir a otro enfrentamiento sin un amigo que me apoye, afirmó con firmeza. Fruncí el ceño, me crucé de brazos e intenté no detenerme en los escasos centímetros que nos separaban. Afortunadamente no me dio mucho tiempo para pensar en ello antes de continuar. Si viajo contigo, necesito que seas mi amigo cuando actúe en los enfrentamientos. Si gano, debes felicitarme y decir que sabías que podía hacerlo, y si fallo, necesito que me digas que todo saldrá bien. Estar bien, dijo, su tono pasando de mandón a vulnerable y tragué saliva. Tu Pokémon puede hacer eso, argumenté, pero sabía que era un argumento débil y las lágrimas de Don comenzaron a brotar con más frecuencia. Si no puedes hacerlo, entonces no voy a viajar contigo. Si me gritas que sea mejor cada 2 segundos, solo empeorará las cosas, dijo con voz temblorosa. Cerré los ojos y exhalé todo el aire de mis pulmones. Una vez que estuve vacío, abrí los ojos, respiré lentamente por la nariz y miré los ojos hinchados pero determinados de Don. Bien. En tus días de confrontación, seré tu amigo. La palabra se sintió como si la rama de un árbol raspara mi garganta. Había evitado tener relaciones de cualquier tipo desde que comencé mi viaje en Pokémon, no creía que ni siquiera supiera cómo ser un amigo. Pero mientras viajamos, soy tu maestro. Nada más, dije con firmeza y los labios de Don estallaron en una hermosa sonrisa, transformando su rostro de un desastre goteante a una visión angelical. Gracias, Paul, dijo angelicalmente. Sentí un calor subir por mi cuello y mis mejillas. Aparté la mirada y me encogí de hombros, esperando desesperadamente que Don no pudiera ver mis mejillas rojas desde su ángulo. Mirándola por el rabillo del ojo, me di cuenta de que sus lágrimas aún no se habían detenido y, finalmente, al final de mi juicio, gruñí. Alargué una mano y limpié su mejilla con la palma, borrando las manchas de lágrimas antes de frotar mi pulgar debajo de su ojo derecho, incitándola a cerrar ese ojo al mismo tiempo que el otro se ensanchaba por la sorpresa. ¿Podrías dejar de llorar ya?, pregunté bruscamente, tirando de mi mano hacia atrás y moviéndola para quitarle las lágrimas. Don se rió en voz baja y se estiró para limpiarse la otra mejilla. ¿Quién diría que el poderoso Paul podría ser deshecho por las lágrimas de una mujer?, dijo en broma. La miré, deseando poder refutar esa declaración.
Sin embargo, no podía decirle que solo las lágrimas de otra mujer me hicieron reaccionar así que me alejé de ella y caminé hacia la dirección por la que habíamos venido. Sin embargo, no escuché pasos detrás de mí, así que me giré para ver que Don me miraba con una sonrisa curiosa. Tragando un nudo en mi garganta, sacudí mi cabeza en dirección al hotel. ¿Vienes?, pregunté bruscamente y ella sonrió, limpiando los últimos rastros de sus lágrimas y corriendo para seguirme fuera de los árboles. Hola, Paul, dijo Don cuando estaba a punto de caminar entre los arbustos. Hice una pausa y volví a mirarla, encontrándome con su mirada traviesa. Hoy es un día de confrontación, eso significa que eres mi amigo, ¿verdad?, preguntó ella con voz engatusadora. Tragué incómodamente, pero me obligué a sentir. Su sonrisa se volvió un poco vacilante mientras miraba hacia la hierba antes de inclinar la cabeza hacia un lado y mirarme con sus ojos como gemas. Entonces, ¿podría recibir un abrazo?, preguntó en voz baja. Todo mi cuerpo se puso rígido cuando pensé en envolver mis brazos alrededor de su cuerpo delgado y sostenerla contra mí. No es una posibilidad, pensé, pisoteando la imagen mental. Dejé escapar una burla. No doy abrazos, dije sin rodeos antes de darme la vuelta rápidamente. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso, los brazos pálidos de Don se envolvieron alrededor de mi cintura y la sentí presionarse contra mi espalda, apoyando su mejilla entre mis omóplatos. Tanto mi mente como mi cuerpo se congelaron cuando Don se apoyó contra mí en silencio durante varios segundos. Gracias por seguirme, Paul. Trabajaré duro y daré lo mejor de mí para ser más fuerte. La voz de Don flotó a mi alrededor y respiré sorprendida cuando los delgados brazos de Don apretaron mi cintura brevemente antes de soltarme y alejarse. De mi parte, me sorprendió lo frío que sentía mi cuerpo cuando ella se alejó de mí y me envolvió un impulso irracional de girarme y aplastarla contra mí, pero apreté los puños y dejé escapar un largo suspiro por la nariz. Asintiendo una vez para mostrar que la había escuchado, me abrí paso entre los helechos y arbustos y pude escuchar a Don siguiéndome detrás. Esta es probablemente la peor decisión que has tomado en tu vida, Paul, mi voz interior me dijo sin rodeos. Cuando volví a mirar a la única chica que alguna vez me había hecho sentir algo más que desprecio, tuve que estar de acuerdo con eso. Punto de vista de Paul. Mientras nos alejábamos del hotel y volvíamos a la ciudad, la sensación de que había cometido un gran error se cernía sobre mí. Ahora que Don había vuelto a su forma sonriente, me preguntaba si había reaccionado de forma exagerada y me había maldecido mentalmente. Pero no importa cuán molesto estaba, también sabía que no faltaré a mi palabra. Iba a tener que ser muy cuidadoso para mantener un muro entre Don y yo. ¿Entonces a dónde vamos?, preguntó Don, sacándome de mis pensamientos. La miré brevemente. ¿Ya te has enfrentado a alguno de los otros Pokémon Totem?, pregunté y Don sacudió tímidamente la cabeza. He estado demasiado ocupada practicando para los enfrentamientos, explicó y asentí una vez en reconocimiento. Entonces nos dirigiremos al volcán Uela, dije con decisión. Don se quedó en silencio. Cuando la miré, se veía pensativa, como si estuviera pensando en algo desagradable. ¿Qué?, pregunté, preguntándome si había estado esperando ir a otro lugar. Parpadeó hacia mí, su expresión infeliz se desvaneció cuando me miró a los ojos y fue reemplazada por una mirada un poco incómoda. ¿Te importa si no pasamos la noche en un Poké Center esta noche?, preguntó vacilante y levanté una ceja en una pregunta silenciosa. Es solo que los centros Pokémon en Akala ejecutan imágenes de los enfrentamientos. Anoche, un montón de personas vinieron y me hablaron sobre mi batalla de baile contra Billy. Realmente no tengo ganas de hablar con extraños hoy, explicó, mirando hacia un lado para que no pudiera ver su expresión, pero sus hombros caídos me dijeron suficiente. Por mí está bien, acepté simplemente y ella me dio una sonrisa agradecida, haciendo que me alejara de ella para no mirarla demasiado tiempo a los ojos. Oye, Paul, ¿qué te pareció mi baile de hoy?, preguntó Don, y me di cuenta de que no parecía tener problemas para seguir mi ritmo. Me alegro de que Don sea alta para ser una chica, pensé brevemente antes de recordar la actuación de Don hoy. Eres mi amigo hoy, recuerda. Así que no insultes, dijo Don apresuradamente y yo arqueé una ceja hacia ella. ¿Quieres que te mienta para hacerte sentir mejor?, pregunté sin rodeos y Don hizo una mueca. No me mientas. Quiero que me digas si debo mejorar algo, pero no seas malo con eso, murmuró con el ceño fruncido y aparté la mirada de ella por un segundo.
Fue cautivador, murmuré, manteniendo la mirada frente a mí mientras caminábamos por Main Street hacia el camino que nos llevaría al volcán. En realidad, la voz de Don sonó más sorprendida de lo que pensé que estaba justificado, pero asentí. Sin mirarla, traté de pensar en su actuación de manera objetiva, sin pensar en las emociones que había sentido durante la actuación. Tus movimientos de baile fueron mucho más complejos que los de la mayoría de los otros artistas, e hiciste un buen uso de las fortalezas de Cutie Fly, dije sin emoción. ¿Fue difícil ver a Cutie Fly? Don preguntó, preocupación obvia en su voz. Mirándola, me sorprendió verla mordiéndose el labio inferior y luciendo en conflicto. Me pregunto si alguien le dijo eso, pensé, pero cuando desvió la mirada para mirarme, rápidamente me aparté de ella. Estaba en la parte de atrás, así que realmente no podía verla al principio, pero una vez que usaste Double Team, fue mucho mejor, dije bruscamente. Fuiste el segundo nombre mencionado, así que obviamente no fue un problema para los jueces, señalé. Por el rabillo del ojo, vi a Don sonreír mientras se veía aliviada. Gracias, Paul. Me gustas como amigo, anunció, volviendo sus ojos brillantes hacia mí y tragué saliva. Sí, bueno, no te acostumbres, dije bruscamente. Ella se rió y sentí que las comisuras de mis labios se arqueaban, pero rápidamente fruncí el ceño para cubrir la casi sonrisa. Concéntrate, Paul. No dejes que se acerque demasiado. Me recordé a mí mismo. Caminamos durante varias horas, pasando el centro Pokémon que estaba ubicado en el fondo del volcán sin mirarlo 2 veces. El sol comenzaba a ponerse cuando apareció el camino que nos llevaría a la cima del volcán, así que comencé a buscar un buen lugar para acampar. Recordando cuando pasé por aquí la última vez, saqué a Don del camino hasta que llegamos a un río. Estaba bastante seguro de que era el mismo río que fluía en la cima de Brooklet Hill, pero no sabía si se extendía por toda la isla o no. Una vez que encontré un lugar que era lo suficientemente grande y plano para estar cómodo, me senté y saqué mi mochila, comenzando a desempacar comida Pokémon y cosas para hacer fuego. Me tensé cuando Don se sentó cerca de mí, su rodilla casi tocaba la mía, pero me mantuve concentrado en mi tarea. ¿Cómo le diremos a nuestros Pokémon que vamos a viajar juntos? Don preguntó de repente, casi derramó la comida que estaba repartiendo en el tazón de Torracat. No es gran cosa. Solo déjalos salir y haz que lo averigüen solos, resoplé, temiendo en silencio la forma en que mis propios Pokémon iban a reaccionar. Don abrió la boca como para discutir, pero luego se encogió de hombros y sacó sus Pokébolas de su cinturón. Cuando Piplup se materializó frente a mí, se asomó alarmado y golpeó sus aletas para cubrir su pico, caminando hacia atrás hasta que chocó con las piernas cruzadas de Don. Aparté la mirada de él, haciendo todo lo posible para evitar que mi sonrisa se mostrara ante su reacción. Seguí sirviendo comida para mis Pokémon, ignorando por completo a Don y su banda de Pokémon. ¿Vas a soltar el tuyo para que podamos comer todos juntos? Don incitó, y la miré, mis ojos se posaron en la Eevee, que estaba sentada en su regazo, mirándome con abierta curiosidad. ¿Te voy? Dijo, moviendo su cola contra el estómago de Don mientras ella continuaba mirándome. ¿Tu huevo era un Eevee? Pregunté, alcanzando a liberar a mi Pokémon ya que había terminado con su comida. Sí. ¿No es ella preciosa? Preguntó Don, frotando la cabeza del Eevee. Encogiéndome de hombros, liberé a mi Pokémon. Casi como uno, todos caminaron hacia Don con varios grados de alivio y sorpresa en sus rostros. Riolu fue el único que se quedó atrás, conmigo, y observé cómo Don saludaba a mis Pokémon con cariño. Los ojos de Eevee estaban muy abiertos mientras miraba a Torterra y observé con leve diversión mientras la pequeña criatura saltaba del regazo de Don y caminaba hacia él. Una vez que estuvo casi directamente debajo de la enorme cabeza de Torterra, se puso de pie sobre sus patas traseras y saltó, tratando de permanecer en un lugar mientras lo olfateaba con curiosidad. Torterra bajó la cabeza para mirarla mejor, e Eevee gritó en estado de shock, se alejó corriendo y se escondió detrás de la espalda de Don. Después de un segundo, abrió sus largas orejas y ojos a su alrededor, mirando a Torterra con asombro aterrorizado. No tienes que asustarte, Eevee. Torterra es muy agradable. ¿Por qué no vas a saludarlo de nuevo? Don dijo suavemente, colocando una mano detrás de su espalda y tocando a Eevee en la parte inferior para que saliera de detrás de ella. Eevee continuó mirando a Torterra hasta que Piplup saludó a Eevee y luego se acercó casualmente a mi Pokémon gigante. Sin miedo, Piplup caminó debajo de la cabeza de Torterra y envolvió sus aletas alrededor de una de sus grandes piernas en un abrazo.
Al ver eso, las orejas de Ivy temblaron y saltó hacia Torterra también, saludándolo cálidamente. Torterra dejó escapar una risa retumbante. Me alejé de ellos y comencé a despejar un lugar para hacer fuego. Riolu, ¿podrías ir a buscar leña? Pregunté ya que él aún no se había ido de mi lado. Gruñó una vez al comprender antes de correr hacia un pequeño grupo de árboles un poco lejos de nuestro campamento. Volviendo a mi tarea, establecí un pequeño círculo de piedras y saqué mis astillas y fósforos de mis suministros para acampar. Me sacudí cuando algo me rozó el brazo y, al girarme, vi que Don pasaba junto a mí para colocar un poco de musgo seco encima de mis astillas. Mirando más allá de ella, vi que ya había puesto comida para sus propios Pokémon y todos estaban comiendo felices. No necesito ayuda para iniciar un incendio, dije bruscamente, moviéndose para que no estuviéramos tan cerca. Ella frunció el ceño y agitó un dedo en mi cara. Somos amigos hoy, y los amigos se ayudan entre sí, dijo con firmeza y puse los ojos en blanco, pero decidí que no valía la pena discutir. Para mi sorpresa, Don me ahuyentó del fuego una vez que Riolu regresó con suficientes ramas rotas para cocinar. Me senté con Torterra y la observé mientras preparaba hábilmente una olla para el fogata y la llenaba de agua. Luego sacó 2 paquetes de fideos, algunas cebollas verdes y champiñones de su suministro de alimentos antes de comenzar a picar las verduras. Oh, dijo, mirando hacia arriba desde donde estaba inclinada sobre su pequeña tabla de cortar y dándome una mirada preocupada. ¿Te gustan los champiñones? Ella preguntó. Me encogí de hombros con indiferencia. Don sonrió y volvió a cortar. La observé mientras el sol poniente hacía brillar su cabello azul y me pregunté si alguna vez había visto un tono de azul tan oscuro como el color del cabello. Sentí que algo pinchaba mi espalda y me estremecí, alejándome de Don y mirando para ver a Torterra retrayendo su vida y dándome una mirada divertida. Esta historia continuará.